Doctor Edmundo Jacobo, ¿usted se describe como un mexicano con características particulares o simplemente como un mexicano eminente, doctor? Simplemente como un mexicano, mi querido doctor Curcio, no sé si eminente o no, un mexicano como millones de mexicanos en este país, y cada quien tendrá que autocalificarse como considere pertinente. Y comparto contigo muchísimo esta pérdida de Porfirio Muñoz Ledo por lo que significa él y como él muchos miembros del Estado mexicano que cumplieron tareas, funciones muy importantes, no solamente que tenían la experiencia para hacerlo, sino que se formaron a lo largo de muchos años para asumir responsabilidades de Estado. Eso es lo que extrañamos, personajes de esa estatura que estuvieran viendo más allá de su entorno particular, de su función pública y también más allá en términos del futuro que se avecinaba. Sí, lo extrañamos. Y quiero referirme en esta ocasión a algo que mencionabas muy bien. El presidente de la República hoy en su conferencia de las mañanas vuelve a incidir otra vez, a insistir sobre la desaparición de los órganos autónomos. Igual que a ti, no me dan las cuentas. Yo no sé de dónde saca esa cifra que es desproporcionada si uno suma las cifras que están presupuestadas para los órganos autónomos en el presupuesto federal. Pero yo creo que no debemos detenernos solamente en la cuestión del dinero, que es importante, sí, sino la idea que está detrás del presidente de desaparecer a los órganos autónomos y, por ejemplo, menciona que las tareas del INAI las puede hacer la Secretaría de Economía, o bien La que función las tareas pública. de la Comisión Reguladora de Energía las podría hacer Comisión Federal de Electricidad. Y yo creo que así nos podemos ir con otros órganos autónomos y te seguro estará de acuerdo con que las tareas del INE regresen a la Secretaría de Gobernación. Justamente lo que se buscó a lo largo de estos años al crear a los órganos autónomos es tener instancias integradas por personajes especializados en la materia que tuvieran la distancia del ejercicio de las secretarías de Estado, de los órganos desconcentrados del gobierno federal, para darnos cuentas a la Secretaría, a la ciudadanía del ejercicio que las diferentes instancias del gobierno federal estaban haciendo. O en el caso muy particular del INAE, que exigirle a las instancias del gobierno federal, las instancias del Estado mexicano, que proporcionaran la información que requiere la ciudadanía para conocer el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de las diferentes instancias del Estado mexicano, o bien la protección de nuestros propios datos. Si pasa a una instancia en particular del gobierno federal, esta instancia se vuelve juez y parte. ¿Eso qué riesgo implica? Para traducirlo de otra manera, si cae en la Secretaría de Economía y viene una solicitud de información a esa Secretaría, como sucedía antes de que estuviera el INAI, pues simplemente esa Secretaría, si no le convenía dar esa información, no la proporcionaba. O yo quiero ver al secretario de esa instancia, que recaerá la responsabilidad, según nos ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, proporcionando información de otras instancias que están encabezadas por sus colegas de gabinete. Es decir, esa instancia se volvería juez y parte. Justo el sacarla del ejercicio en particular le da distancia a una instancia autónoma para poder, con neutralidad, proporcionar la información que se requiere. Para no hablar del caso de la reguladora de energía, en tareas tan delicadas, con tanta inversión, que nos pudiera proporcionar a la ciudadanía información sobre la ejecución y el desarrollo de políticas públicas. O el caso del mismo Instituto Nacional Electoral, una instancia que tiene la delicadísima responsabilidad de organizar elecciones y garantizar que el voto de una ciudadana, de un ciudadano, sea el mismo de cualquier otro y cumplir la regla de un ciudadano, un voto. Y con esto garantizar la legalidad y la legitimidad de las elecciones. Y no cuando la tarea de organización de las elecciones recaía en la Secretaría de Gobernación, que emanaba de un partido político en particular y teníamos por lo menos la sospecha, o hay evidencia en algunos casos, que al tener esta tarea
obviamente buscaba beneficiar al partido político al cual pertenecía el titular de esa instancia. Entonces, son décadas de construir justamente un aparato de equilibrios, un aparato de poner ciertas cotos al ejercicio arbitrario de las instancias del Estado mexicano, y ahora el presidente de la República, una vez más, vuelve a insistir que lo que quiere es desaparecerlos para concentrar el poder en el Ejecutivo Federal, porque no le gustan los contrapesos. Y esto tiene que ver también con la reforma al Poder Judicial, doctor Curcio. Justamente en el diseño más clásico del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estos contrapesos, para no hablar de los autónomos, pues también esta distribución de equilibrios de poderes del Estado no le gustan al presidente. No le gusta, ¿no? Pero son fundamentales para que funcione una democracia y una economía de mercado. Doctor, te mando un gran abrazo. El abrazo también de aquí para allá. Muy buenas noches, doctor. Nos vemos la semana próxima. Pausa, volvemos.